¿Te gusta el terror? Sean todos bienvenidos a escuchar las historias del narrador. Buenas noches. Es un gusto verlos de nuevo por aquí. Para esta ocasión, traigo para ustedes un relato de Algernon Blackwood, en el cual nos relata cómo su personaje principal, al hospedarse en un hostal, siente en la habitación cosas muy extrañas. Siéntense y disfruten de la historia. El ocupante de la habitación. Llegó en la diligencia amarilla, bien entrada la noche, entumecido y lleno de calambres, tras 3 horas de fastigoso e interminable ascenso. El pueblo, una masa compacta de sombras, dormía ya. Tan solo delante de él, el hotel persistía aún en el bullicio, la luz y la animación, aunque sería por poco tiempo. Las caballerías, con la cabeza gacha y paso cansino, cruzaron a solas la carretera, arrastrando sus arneses por el polvo y desapareciendo en las cuadras, mientras la pesada diligencia, que parecía un escarabajo amarillo con las patas quebradas, se quedaba a hacer la noche en el lugar hasta donde la habían conducido a rastras. A pesar del cansancio físico, aquel maestro de escuela, que disfrutaba de las primeras horas de unas vacaciones que le habían costado 10 guineas, estaba rebosante de felicidad. La paz que se respiraba en aquel alto valle alpino era maravillosa. Las estrellas titilaban sobre los quebrados riscos del Dent du Midi, donde los relucientes neveros se destacaban espectrales sobre unas rocas que parecían de ébano, y el aire helado traía un aroma a pinares, a pastos empapados de rocío y madera recién cortada. Embargado de una sensación en la que se mezclaba el placer y el asombro, pasó varios minutos tratando de captar todos aquellos detalles, mientras los otros 3 pasajeros daban indicaciones sobre su equipaje y se dirigían a sus respectivas habitaciones. Finalmente, se dio la vuelta, cruzó la vasta esfera de la entrada y, tras resistir la tentación de detenerse a contemplar el mapa de las montañas que colgaba junto a la puerta, pasó al deslumbrante recibidor. De pronto, un desagradable contratiempo hizo que bajara de las nubes y volviera a la cruda realidad. En la posada, la única posada que había, no quedaban habitaciones libres. Hasta los sillones de que disponían estaban ocupados. Qué estúpido había sido de no escribir para hacer una reserva. Claro que, ahora que lo pensaba, le había resultado imposible. La había tomado aquella decisión la misma mañana en Ginebra, de forma repentina, cautivado por el espléndido día que había amanecido tras una semana de lluvias. El portero, que lucía una chaqueta con ribetes dorados y unas viejas facciones muy duras, le había llamado la atención la dureza de aquel rostro. No paraba de hablar y gesticular mientras señalaba al pueblo en todas direcciones, haciendo unas sugerencias que solo comprendía a medias, pues sus conocimientos de francés eran limitados y el dialecto
en el que hablaban era algo verdaderamente espantoso. Ahí, a lo mejor encontraba habitación, o si no allá. Pero aquí, helas, está todo completo, más de lo que nosotros quisiéramos. Mañana quizá, si tal cual dejan su habitación. Al final, tras mucho encogerse de hombros, la anciana que quedó mirando al portero de la chaqueta ribeteada, y a su vez, se quedó mirando con expresión somnolienta al maestro, no obstante, obedeciendo a uno de esos misteriosos mecanismos que regulan la esperanza, que ni él mismo alcanzó a comprender, y siguiendo las indicaciones completamente ininteligibles que le había dado la anciana, salió finalmente a la calle y se encaminó hacia un oscuro grupo de casas que ella le había señalado. De lo único que estaba seguro era de que tenía la intención de aporrear una de aquellas puertas hasta que le dieran una habitación. Estaba demasiado cansado para detenerse a planear las cosas con más detalle. El portero había hecho un ademán de acompañarle, pero en el último momento se dio la vuelta y se quedó hablando con la anciana. Se vislumbraba en medio de la oscuridad. Corría un aire gélido y el valle entero retumbaba con carretas y el estruendo de los cursos del agua. Pensaba vagamente que no tardaría en amanecer y que quizás tendría que pasar la noche dando vueltas por el bosque, cuando oyó un ruido sordo a sus espaldas y al darse la vuelta, vio una figura que se le acercaba apresuradamente hacia él. Era el portero, que venía corriendo. En el pequeño recibidor de la posada se reanudó una confusa conversación a tres bandas, salpicada de vez en cuando por coloquios en voz baja, y aparte susurros en dialectos entre la mujer y el portero, cuyo resultado final fue que... Si a Monsieur no le parecía mal, después de todo, sí que había una habitación en el primer piso, solo que, en cierto modo, estaba ocupada. Bueno, en realidad lo que pasaba era que... No obstante, el maestro se quedó con la habitación sin meterse en más averiguaciones sobre aquel embrollo, pues al fin y al cabo le había proporcionado de pronto justo lo que él quería. La ética profesional de los hosteleros no era cosa de su incumbencia. Si aquella mujer le ofrecía alojamiento, no le correspondía a él ponerse a discutir sobre si estaba legitimada o no para hacerlo. Mientras acompañaba al huésped a su habitación, el portero, que a todas luces estaba un tanto nervioso, le fue suministrando en una mezcla de francés y de inglés los detalles que la patrona había omitido, y un Minturn, pues tal era el nombre de aquel maestro. No tardó en compartir aquel nerviosismo con él y verse envuelto en la atmósfera de una posible tragedia. Todo aquel que conozca esa emoción tan característica que producen los altos valles de la montaña, uno de cuyos principales atractivos consiste en la realización de escaladas con peligro, comprenderá esa ligera sensación de alarma que suele ir asociada a tales paisajes. Cuando se alza la vista para contemplar los picos desolados que se remontan solitarios en las alturas, no se puede evitar pensar en esos hombres cuya diversión consiste en pasar varios días y noches seguidos escalando las peligrosas cumbres que se elevan sobre un mar de nubes y en conquistar, centímetro a centímetro, los picos helados que blanden permanentemente el oscuro pabellón del terror en el cielo. La atmósfera de aventura, aderezada con el posible espanto de una de las tragedias más horribles que quepa imaginarse, es inseparable de cualquier contemplación imaginativa de semejante paisaje. Y lo que Minturn dedujo de las palabras del alarmado portero
no perdió nada de su magia, a pesar de su desconocimiento del idioma. Una inglesa, la legítima ocupante de la habitación, se había empeñado en ir a las montañas sin guía. Había partido hacía 2 días justo antes de que amaneciera. El portero la había visto salir y no había regresado. La ruta era difícil y peligrosa, pero no imposible para un escalador experto. Aunque fuera solo, y la inglesa era una montañera curtida, pero también era una persona terca que desdeñaba los consejos, le aburrían las advertencias y tenía una fe ciega en sí misma. Además, era un tanto rara, no se mezclaba con los demás huéspedes y a veces se pasaba días enteros encerrada con llave en su habitación, sin dejar entrar a nadie. Una excéntrica, en resumen. Todo esto fue lo que Minton sacó en claro de lo que el portero le había contado mientras subía su equipaje y ponía poco de orden en la habitación. Pero hubo algo más. Se enteró también de que ya había salido una partida de rescate y que, por supuesto, podían regresar en cualquier momento. En fin, por eso, aunque la habitación estuviera desocupada, seguía siendo de ella. Pero si a Monsieur no le importa correr el riesgo de tener que dejar la habitación en medio de la noche. Dado que el locuaz portero parecía empeñado en aportar todo tipo de detalles que ponían en cuestión la validez de la transacción que acababa de realizar, Minton lo despachó tan pronto como pudo y se dispuso a irse a la cama, que el propio portero había arreglado a toda prisa para tratar de dormir el máximo de horas posibles antes de que viniera alguien a decirle que se tenía que marchar. La verdad es que al principio se sintió francamente incómodo. Estaba en la habitación de otra persona. Realmente no tenía ningún derecho de estar ahí. Era una intrusión imperdonable. Y mientras deshacía el equipaje, giró varias ocasiones la cabeza para mirar hacia atrás, como si temiera que alguien le estuviera observando desde alguna de las esquinas. Tenía la impresión de que en cualquier momento oiría pasos en el pasillo, llamarían a la puerta y a continuación ésta se abriría y vería a aquella fornida inglesa mirándole de arriba abajo con furia. O peor aún, le diría preguntándole qué hacía en su habitación, en su dormitorio. Entonces, al darse cuenta de que ya estaba medio desvestido, su mente captó durante un segundo la vertiente cómica de la situación y soltó una carcajada en voz baja. Pero, de inmediato, a la risa le sucedió aquella súbita sensación de tragedia que ya había experimentado antes. Puede que mientras él sonreía, el cuerpo de esa mujer yaciera roto y helado en las cumbres espantosas, con los cabellos desordenados por la ventisca y los ojos vidriosos, lanzando una mirada vacía a las estrellas. Solo pensar en ello se estremecía. La percepción que tenía de esa mujer, a la que no había visto nunca y de la que ni tan siquiera sabía su nombre, se volvió extraordinariamente real. Casi llegaba a imaginarse que se hallaba oculta en algún lugar de la habitación, observando todo lo que él hacía. Abrió la puerta con cuidado para dejar fuera las botas y cuando cerró de nuevo, echó llave. Después, acabó de deshacer el equipaje y distribuyó las pocas cosas que había traído consigo por la habitación. No tardó mucho en hacerlo. Solo tenía un pequeño baúl de viaje y una mochila. Y además, el único lugar donde se podía extender las ropas era el sofá. No había cómoda y el armario era un mueble excepcionalmente sólido y grande. Estaba cerrado con llave. Era evidente que habían guardado a toda prisa
las ropas de la inglesa en aquel mueble. El único signo que indicaba su presencia reciente en la habitación era un ramo de alpenroz en marchitas, colocadas en un jarrón de cristal que había sobre el palanganero. Eso y un vago olor a perfume era todo lo que quedaba. No obstante, a pesar de la escasez de vestigios, por toda la habitación se respiraba la extraña y desagradable sensación de que seguía estando ocupada. Durante un instante se palpaba en el ambiente una sutil presencia que parecía susurrar un acabo de salir, que al convertirse de pronto en un tajante aún sigo aquí, hacía que se diera rápidamente la vuelta para mirar a sus espaldas. La aversión que sentía en esa habitación en su conjunto era muy singular, y es precisamente la fuerza de ese sentimiento la única excusa que quizás se puede esgrimir para justificar el hecho de que arrojaba aquellas flores marchitas por la ventana y colgara después su gabardina en la puerta del armario, procurando tapar lo máximo posible. Lo cierto es que la visión de aquel horrible y gigantesco armario, lleno de ropa de una mujer que en aquel momento quizá ya no necesitará nada con que cubrir su cuerpo, pues así era como insistía en presentársela en su imaginación, provocaba en él una sensación de incongruencia que no solo le llenaba de perplejidad, sino que, además, se iba abriendo paso en su mente hasta transformarse en un sentimiento de espanto verdaderamente grotesco. Sea como fuera, la visión de aquel armario le desagradaba y casi por puro instinto lo había tapado. Luego, tras apagar la luz, se metió en la cama. Pero desde el preciso instante en que la habitación quedó a oscuras, se dio cuenta de que aquello era más de lo que podía soportar, pues nada más hacerse la oscuridad, sintió una especie de corriente de aire helado que no alcanzaba a explicarse, y lo curioso es que, al encender la vela que había junto a la cama, advirtió también que le temblaban las manos. La verdad es que aquello ya era demasiado. Su imaginación se estaba tomando muchas libertades y había que llamarla al orden, pero la forma en que lo hizo fue muy significativa, y al propio carácter deliberado de su acción ponía al descubierto un estado mental que ya había dado cabida al miedo. Una vez que el miedo se ha metido dentro, es muy difícil expulsarlo. Se recostó sobre su codo y se puso a enumerar con sumo cuidado todos los objetos que había en la habitación, con la intención, por así decirlo, de hacer un inventario de todo aquello que percibían sus sentidos, para después trazar una línea, sumarlos y exclamar con decisión: esto es todo lo que hay en la habitación. He contado todas y cada una de las cosas. No hay nada más. Ahora ya puedo dormir tranquila. Fue precisamente durante el absurdo proceso de enumerar los muebles de la habitación cuando se apoderó de él una terrible y angustiosa sensación de lasitud que casi le impidió acabar con sus cuentas. Le acometió con rapidez y una virulencia asombrosa que hicieron que, sin apenas darse cuenta, se viera abrumado por una mólice atroz difícilmente descriptible. Su primer efecto fue hacerse olvidar de su miedo. Ya no tenía la energía suficiente para sentirse verdaderamente asustado o nervioso. El frío permanecía, pero la alarma había desaparecido. Por todos los rincones de aquella personalidad, por lo general vigorosa, se fue extendiendo lentamente el insondioso veneno de una fatiga muscular que, al cabo de unos segundos, pareció transformarse en inercia espiritual. Una conciencia de la supina futilidad y del absurdo de la vida, del esfuerzo, de la lucha, de que todo lo que hace vivir merezca la pena, se fue infiltrando en cada fibra de su ser,
dejándole en un estado de extrema debilidad. El espíritu de un negro pesimismo al que le faltaban fuerzas, incluso para manifestarse con cierta energía, invadió las cámaras secretas de su corazón. Todas las imágenes que le venían a la mente aparecían envueltas en grises sombras. Esos caballos sudorosos y aburridos ascendiendo trabajosamente hacia ninguna parte. La dueña aquella de las facciones tan duras, tomándose tanto trabajo en conseguir su afán de lucro, se impusiera sobre su sentido moral por un puño de francos. El portero, de traje ribeteado, tan quisquilloso, tan locuaz, tan agotador, ardiendo en deseo de contarle todos los chismes que sabía. ¿Para qué servía toda esa gente? Y, en cuanto a él, ¿qué sentido tenía el trabajo penoso y monótono en aquella escuela en la que era maestro? ¿A dónde conducía aquello? ¿De qué valía tanto incierto afán cuando los secretos últimos de la vida permanecían ocultos y nadie sabe cuál es el sentido final de las cosas? Qué absurdos eran los esfuerzos, la disciplina, el trabajo. Qué vano placer. Qué triviales hasta las cosas más nobles de la vida. Dando un salto que casi derriba la vela, Minturn trató de hacerle frente a aquel estado de decaimiento. Ese tipo de ideas eran tan ajenas a su carácter habitual, que aquella invasión repentina y cobarde produjo una reacción inmediata, pero solo duró un momento. Al instante, la depresión volvió a batirse sobre él como una ola. Su trabajo, que al fin de cuentas como mucho le permitía aspirar al tedioso cargo de director de colegio, le parecía tan vano y tan absurdo como aquellas vacaciones en los Alpes. ¡Qué idiota! ¡Qué rematadamente idiota había sido de venir aquí, con su mochila a cuestas, para no hacer otra cosa que matarse de cansancio por aquellas montañas en ascenso agotador que no conducía a ninguna parte, que nada le podía reportar! El estado de ánimo que le poseía era tan lobrego como una tumba. La vida no era más que un repugnante fraude, la religión un consuelo pueril. Todas las cosas no eran más que una trampa tendida por la muerte, un juguete de vivos colores que la naturaleza utilizaba como señuelo. Pero un señuelo, ¿para qué? Para nada. Nada tenía sentido. Lo único real era la muerte, y la gente más feliz eran aquellos que le encontraban antes. Entonces, ¿por qué esperar a que llegue? Absolutamente aterrorizado, saltó de la cama como impulsado por un resorte. ¿Cómo era posible que la mera fatiga pudiera alumbrar un universo tan negro, una actitud tan depresiva, una cobardía que le hacía que le tambalearan las raíces mismas de la vida, asentándole semejantes golpes de desesperanza? Por lo general, él era una persona fuerte y alegre, rebosante de salud y de vida, pero aquella lasitud atroz arrebasaba las bases mismas de su personalidad, conduciéndola a la nada y al deseo de morir. Era como si hubiera desarrollado otra personalidad. Cierto que había leído que algunas personas, tras sufrir una fuerte impresión, podían llegar a desarrollar como consecuencia de ello unos rasgos de carácter distintos, otros recuerdos, otros gustos y demás cosas por el estilo. Aquella posibilidad siempre le había asustado. Sabía que algunos científicos respaldaban la autenticidad de tales historias, pero a él no le parecían que fueran muy creíbles y, no obstante, algo similar a eso era lo que le estaba ocurriendo ahora en su propia conciencia. De eso no le cabía ninguna duda, experimentando,
todas las fluctuaciones mentales de otra persona. Era algo inmoral, algo espantoso. La verdad es que también era algo enormemente interesante. Y aquel interés que comenzaba a sentir fue el primer signo de que su yo normal estaba regresando. Pues quien siente interés por algo está vivo y ama la vida. De un salto, se plantó en medio de la habitación y encendió la luz. Lo primero que captó su atención fue aquel enorme armario. «Vaya, ahí está esa monstruosidad de armario», exclamó para sí sin querer, aunque en voz alta. Dentro estarían colgadas sus faldas, sus abrigos, sus blusas de verano, todas las ropas de la mujer muerta, porque ahora sabía que, de uno u otro modo, aquella mujer tenía que estar muerta. En ese momento, a través de las ventanas abiertas, irrumpió el sonido del agua que caía, y con él llegó también una vívida imagen mental de la desolación de las cumbres barridas por la ventisca. Entonces vio a la mujer. Sí, verdaderamente la vio, en el lugar donde había caído, las mejillas cubiertas de escarcha, la nieve en polvo arremolinándose en torno a sus cabellos y a sus ojos, sus extremidades rotas, aprisionadas entre bloques de hielo. Por un momento, aquella sensación de lasitud, de vacío vital, se desvaneció ante aquella imagen de un esfuerzo inútil, de la pequeña fuerza de un ser humano peleando con coraje, aunque en vano, contra las potencias impersonales y despiadadas de la naturaleza inerte, y de nuevo recuperó su yo habitual. Sin embargo, un instante después regresó otra vez el terrible frío, la nada, el vacío. Se descubrió a sí mismo de pie frente al gran armario que guardaba las ropas de aquella mujer. De repente quería ver esas ropas. Las cosas que había usado y llevado estaban muy cerca, casi podía tocarlo. Y un segundo después ya lo había tocado. Estaba golpeando con los nudillos en la madera. Es difícil saber por qué lo hizo. Probablemente se trató de un movimiento reflejo. Algo desde lo más profundo de su ser lo había dictado, se lo había ordenado, y él había golpeado la puerta. El sonido sordo de la madera en medio de la quietud de aquella habitación le horrorizó. El porqué de aquel sentimiento le resultaba algo tan inexplicable como la razón por la que se había sentido impulsar a llamar a aquella puerta. El hecho es que, cuando oyó una leve reverberación en el interior del armario, tuvo una conciencia tan vívida de la presencia de la mujer que se quedó de pie, temblando con una terrorífica sensación de que algo iba a ocurrir. Casi esperaba oír que desde el interior le respondían con un golpe, quizás solo el rasgueo de las faldas colgadas, o aún peor, que veía como aquella puerta cerrada con llave se abría lentamente hacia afuera. A partir de ese momento asegura que, de un modo u otro, debió perder parcialmente el control sobre sí mismo, o al menos una parte importante de su sentido común, pues se vio poseído por un deseo tan irresistible de abrir como fuera aquel armario y de ver las ropas que había dentro, que probó todas las llaves que había en la habitación en un vano intento de abrirlo, hasta que, finalmente, antes de que tuviera tiempo de darse cuenta de lo que hacía, llamó el timbre. Pero tras haber llamado el timbre a las 2 de la madrugada, sin que hubiera alguna razón sensata u obvia para hacerlo, mientras esperaba de pie en medio de la habitación a que viniera algún empleado, se dio cuenta por primera vez que algo ajeno a su ser normal le había impulsado a hacer aquello.
Era como si una voz interna le dictara lo que tenía que hacer. Por eso, cuando finalmente se oyeron pasos que se acercaban por el pasillo y tuvo frente a frente a una doncella adormilada, enojada y muy sorprendida de que hubieran llamado a esas horas, no tuvo ninguna dificultad en encontrar palabras con las que expresar sus deseos. Aquel mismo poder que le había apremiado a que abriera las puertas del armario también le impedía pronunciar unas palabras sobre las que, aparentemente, no tenía control alguno. ¿No es usted quien ha llamado?, dijo con decisión e impaciencia. Necesito a un hombre. Despierte al portero y envíemelo inmediatamente. ¡Dese prisa! ¿Es que no ha oído? ¡Que se dé prisa! Cuando la chica se hubo marchado, Minturn, asustado de su propia severidad, se dio cuenta de que aquellas palabras le habían sorprendido a él tanto o más que a la propia doncella. Hasta que no salieron de sus labios, no supo exactamente qué era lo que iba a decir. No obstante, comprendía que alguna fuerza ajena a su personalidad estaba utilizando su mente y los órganos de su cuerpo. Aquella negra depresión que le había poseído hacía poco también formaba parte de ello. De algún modo, el poderoso estado de ánimo de la mujer desaparecida se había apoderado de él momentáneamente, con la seguridad, debido a la atmósfera que creaba en la habitación la presencia de cosas que le habían pertenecido. Pero ni siquiera el portero, sin chaqueta ni cuello duro, se hallaba ya junto a él en la habitación. Consiguió comprender por qué insistía, hecho una verdadera furia y sin admitir un no por respuesta, en que buscara la llave del armario y abriera inmediatamente la puerta. La escena resultaba bastante curiosa. Tras realizar un intercambio de susurros de asombro con la doncella al fondo del pasillo, el portero se las arregló para encontrar y traer la llave en cuestión. Ni él ni la chica sabían a ciencia cierta qué era lo que pretendía aquel inglés tan nervioso, o por qué ponía tanto empeño en que se abriera un armario a las 2 de la madrugada. Le observaban con el aire de quien no puede dejar de preguntarse qué será lo que va a ocurrir a continuación. Sin embargo, algo de la extraña seriedad y del miedo que ahora aparecían en aquel hombre se les contagió, de modo que cuando la llave chirrió al introducirse en la cerradura, los dos pegaron un respingo. Contuvieron el aliento mientras la puerta se abría lentamente con un crujido. Todos oyeron el ruido de la llave al caer contra el suelo de la madera del armario. Por dentro, había sido cerrado desde el interior. Pero fue la aterrorizada doncella, desde su posición en el pasillo, quien lo vio primero. Y lanzando un grito desgarrador se desplomó contra el pasamanos de la escalera. El portero hizo intento alguno de rescatarla. Tanto él como el maestro salieron corriendo hacia la puerta, que ahora se hallaba completamente abierta. También ellos lo habían visto. Colgada de las perchas, no había ropas, ni faldas, ni blusas. Lo que vieron fue el cuerpo de la mujer inglesa, suspendida en el aire con la cabeza hacia adelante, sacudida por el movimiento que había producido al abrir la puerta. El cuerpo había girado lentamente hasta darles la cara. Clavado en la parte de atrás de la puerta, había un sobre del hotel con las siguientes palabras escritas con letra temblorosa: cansada, infeliz, desesperada, deprimida. No puedo seguir haciendo frente a la vida. Todo es negro. Tengo que poner fin a esto. Quería hacerlo en las montañas, pero tuve miedo. Volví a mi habitación
cuando no vi a nadie. Así es más fácil y mejor. Ponte en contacto con nosotros desde nuestras redes sociales. Instagram, El Narrador Podcast. Twitter, @Narrador Podcast. Y así fue. Algernon Blackwood es capaz de articular verdaderas joyas del horror a partir de elementos tradicionales. Por hoy, nuestro tiempo ha concluido, pero antes de irse, díganme, ¿han echado un vistazo a su armario? Hasta la próxima.